Hoy tengo la fortuna de hablarles sobre la Segunda de Crónicas, capítulos 20 al 26. Este periodo comprende desde los años 872 al 740 a.C., donde el reino del sur, conocido como Judá, tenía su capital Jerusalén, era la capital política y espiritual, con el templo de Salomón activo aún hoy en día. ¿Qué había de raro acá? El reino de Israel tenía enemigos y aliados. Los aliados estaban a su alrededor. El reino de Judá era pequeño, pero tenía como enemigos filisteos, los árabes, los edomitas, los moabitas, los amonitas y algunos arameos, pero también tenía algunos aliados. Eran pocos, pero los tenía, que quedaban en la parte de arriba, como eran los israelitas y los fenicios. Durante este tiempo, en el reino de Judá, experimentaron muchos momentos de estabilidad política y militar, pero también tuvo periodos de crisis interna y tuvo muchos procesos de reformas religiosas y administrativas. Durante este periodo existieron 7 reyes, que fueron Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías y Usías. Pero en este caso no voy a hablar de Josafat, que ya se había hablado en un estudio anterior. Y comenzamos con el primero, Joram. Joram era el hijo de Josafat, tenía 32 años cuando empezó su reinado, reinó 8 años. ¿Qué tuvo de mala decisión? Si ustedes se acuerdan, durante toda esta semana que hemos visto, todos los reyes comenzaron bien y terminaron mal, perdón. Joram, la primera decisión, se casó con Atalía. Era la hija de Acab. ¿Esto qué trajo? Que empezara en ese reinado la idolatría fenicia. Atalía, obviamente, no era una buena guía para él. Joram, ¿qué hizo? Perdió Edión y Libna en una batalla. Esto generó una fractura territorial. Y también tuvo pérdida de recursos estratégicos como era el cobre. En ese tiempo el cobre era demasiado valioso. Era más valioso que incluso el oro. Joram tuvo una muerte muy fea porque se dice que él murió de una enfermedad intestinal. En ese tiempo no se conocían dictámenes. Se decía que él pudo tener un cáncer intestinal porque sus entrañas se le salieron. Gracias a Dios no dice por dónde, pero se le salieron. ¿Qué tuvo él? Una determinación para el mal y no para el bien. Seguimos con Ocosías. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Fue uno de los reinados más cortos en la Biblia. En la Biblia no, perdón. En este reino, porque hay otro reinado que duró 7 días, pero hasta allá no llega el presupuesto para yo contarles. Ocosías, ¿qué pasó? En su reinado, él viaja a Samaria a visitar a su tío Joram, el hijo de Acab. Y en ese momento, Jehú es el comandante de Joram. Él aprovecha y al ver que su rey se había salido precisamente como de los designios de Dios y además Dios le dio el aval para que acabara con esa dinastía. ¿Él qué hace? Asesina a Joram con una flecha atravesándole al corazón. Ocosías, al ver que esto estaba sucediendo, él aprovecha y huye, pero Joram lo manda a perseguir. Él sin embargo huye, pero huye herido porque sí lo alcanzaron a herir. ¿Qué tenía además nuestro personaje? Pues que fue influenciado por su mamá, por su madre Atalía y la casa de Acab. Fue un reinado breve con una alianza fallida con Israel, pero él también tuvo una virtud, y la virtud fue que él fue muy receptivo. Receptivo sí, pero si hubiera utilizado esa recepción para el bien y no para el mal, el reinado de él hubiera sido fructífera. Y les voy a decir por qué. Se dice, no lo digo yo, se dice que gracias a este personaje renació Amparo Grisales. No, es en serio, pero ¿qué se ríen? En la Biblia, si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte de la Biblia dice cuántos años tenía ella. No sé por qué, eso no pasa en las mujeres, no pasa. Pero se dice que no tenía. Me tocó requerir a la IA, y la IA que decía que ella alcanzó a tener entre 40 y 50 años. Mire que ni siquiera la IA dijo una edad específica. Me daba vuelta la IA y decía, ella tenía entre 40 y 50 años. Alcanzó a gobernar solo 6 años.
ella usurpó el poder, porque cuando vio que su hijo había muerto, ella se levantó y destruyó toda la descendencia real de Judá. O sea, casi rompe la promesa mesiánica. Ella fue ejecutada por el sacerdote Joiada cuando proclamó a Joás como rey. Esto que generó una descomposición espiritual y una crisis de identidad nacional. Pero también tuvo una virtud, que fue la firmeza y la autoridad. Obviamente que habría servido mucho para el beneficio de proteger el pueblo de Dios. Joás, uno de los gobernantes más jóvenes en el reino de Judá en esta época, tenía solo 7 años y reinó 40 años. Fue asesinado por sus siervos precisamente por haber traicionado la memoria del sacerdote Joiada. Él fue salvado de la matanza. Él duró escondido 6 años en el templo, cuando nuestra Amparo Grisales de la época decidió matar a toda la descendencia. ¿Qué hizo la esposa del sacerdote Joiada? Lo escondió en el templo por 6 años. ¿Con qué fin? De que siguiera la promesa davídica, que siguiera el reinado, porque David había prometido que el reinado de Judá siempre iba a ser gobernado por hijos de la descendencia de él. Tuvo descomposición espiritual y una crisis de identidad nacional, porque él empezó bien mientras estuvo bajo la guía del sacerdote Joiada. Pero después, obviamente, al morir el sacerdote Joiada, que murió a una edad muy corta, tenía solo 130 años, y cuando él murió se dice que Joás tenía 30 años. Hay una cosa en su reinado que él hizo, que fue que restauró el templo, cumplió con la promesa, porque Atalía había destruido los templos. ¿Para qué? Para que toda la religión, digamos, de Acab reinara en esos momentos. Y una de las promesas de Joás era que iba a restaurar el templo, y lo hizo. Después de que murió el sacerdote, él rechazó a todos los profetas. Hubo un profeta, el profeta Amasías, que era el hijo de Joiada, que se acercó a él para advertirle en nombre de Dios que estaba haciendo las cosas mal. Pero él en ese momento, como ya no tenía a Dios en su corazón, ya tenía como, digamos, 35 años y 6 meses, para ser un poco exactos, le dio enojo, le dio piedra, porque él se creía que él podía gobernar sin que nadie lo guiara. ¿Qué hizo? Mandó matar al sacerdote, al profeta Amasías. Tuvo también una virtud, la sensibilidad. ¿Por qué sensibilidad? Porque la tuvo en los primeros años, cuando se dejó orientar y guiar por el sacerdote Joiada. Después cayó obviamente en idolatría y todo se perdió. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a gobernar y duró en el trono 29 años. ¿Qué tuvo él? Él fue asesinado en una conspiración después de haber sido derrotado por Israel en una guerra. Él al principio, como los demás reyes, buscó a Dios, pero luego se apartó y tuvo idolatría por dioses extranjeros. O sea, tuvo incoherencia espiritual. Mató a todos los siervos que habían matado a sus padres, o sea, a Joás, pero no mató a los hijos. ¿Por qué? Cumplió con esta promesa que está en Deuteronomio y Crónicas. No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Tuvo una virtud, respeto. No buscó venganza personal, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Ahora sí continuamos con Uzías, otro de los reyes jóvenes que hubo en la época, 16 años, pero fue el reinado más largo, 52 años. Cuando fortaleció su corazón, porque él llegó a tener un gran reconocimiento en todo el reino de su gran reinado, como fue tan largo, y él lo mismo, al principio creyó mucho en Dios, siguió los mandamientos de Dios, siguió sus ordenanzas, respetó lo que había, él comenzó muy bien, pero al final obviamente se apartó, pero mientras hizo lo bueno, él generó un gran reconocimiento en todo el reinado. Al ver que todo el mundo ya lo estaba reconociendo, su orgullo se enalteció, y en uno de esos momentos él
él quiso usurpar lo que tenían que hacer los sacerdotes, que era entrar al templo y derramar incienso. Los sacerdotes en el momento le habían dicho, esto no te toca a ti, donde decía precisamente que fue directamente Dios el que lo castigó. ¿Cómo lo castigó? Inmediatamente le dio lepra. Tuvo virtud, búsqueda. Siempre buscó a Dios como los demás al principio, pero al final decayó. ¿Qué nos trae el estudio en sí? En ese tiempo, como les había dicho al principio, todo el cobre que se veía en esa época se utilizaba para las armas, que eran espadas cortas, las flechas, los escudos y las torres. El creador de esto precisamente fue Usías. Él en su tiempo creó un gobierno y un ejército muy poderoso, muy grande, amaba la agricultura, mandó a abrir pozos en todo su territorio porque le gustaba la agricultura. Tuvo una gran, un gran resultado a nivel militar. Como les decía, la ruta del cobre siempre fue muy importante. El que tenía el cobre tenía poder y abarcaba una gran región. Ellos perdieron la parte de Edom, que era donde estaban las minas, donde estaba el cobre. Judá prosperó económica y militarmente. Se crearon muchas murallas y máquinas de guerra. Quien controlaba todas las minas y la ruta de Ezión-Geber tenía ventaja militar. En el aspecto militar, las torres móviles, que fue el invento de Usías, que fue el último, eso generó mucho poder en Judá porque él también creó murallas alrededor del reino. La religión, la rivalidad entre adoración a Dios en Jerusalén y cultos cananeos fenicios como Baal y Asera siempre estuvo en conflicto. Vamos a resolver la pregunta que yo tenía al principio, como les decía. ¿Qué puede derribar o levantar un gobierno? Orgullo y autosuficiencia, idolatría y abandono de Dios, como le pasó a Ocosías y como le pasó a Joás. Violencia interna y corrupción, como le pasó a Atalía. Y ahora vamos con lo bueno que puede levantar un gobierno. Una dependencia de Dios y oración comunitaria. Justicia y obediencia a la palabra, como quiso hacerlo Joás, pero solo cuando fue joven. Después se perdió. Y por último, trabajo, organización y visión a largo plazo, como lo quiso hacer Usías al principio de su reinado. Muchas gracias.